de Jesús. Primera Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tome su lugar. Y quiero hablarles de la estrategia de la libertad. Pero voy a comenzar como algunas películas comienzan. Algunas películas comienzan por el fin y luego se van para atrás al principio. Y ahí comienza toda la trama. Así voy a comenzar este mensaje. Cuando usted lee este texto, prácticamente todo el contexto es Dios es amor y está hablando de que Dios es amor. Pero cuando usted lee el texto, en el amor, el español no nos ayuda mucho en el sentido que cuando usted encuentra la palabra amor en la Biblia, la traducción es diferente. Pero en este texto, la traducción cuando dice en el amor es ágape. Digan conmigo ágape. Es la traducción original y se refiere al amor de Dios. En el amor o en el ágape no hay temor. De la misma forma, cuando ustedes leen la Biblia temor, la palabra en español temor es temor. Sin embargo, en el hebreo, en el original no. La definición es distinta. Cuando usted encuentra la palabra temor, la traducción del griego es phobos. Phobos. Sino que dice que el perfecto ágape echa fuera el phobos. Porque el phobos lleva en sí castigo. De donde el que teme, el que tiene fobia, no ha sido perfeccionado en el ágape. Entonces, cuando usted ve en la Biblia temor, por ejemplo, usted no sabe cuál es la palabra del original cuando hablamos de temor, porque usted puede usar la palabra temor para Dios, temer a Dios o temer al diablo o temer a la muerte, porque el español es lo mismo. Sin embargo, cuando miramos la traducción nos vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia. Como por ejemplo, la palabra temor a Dios, la traducción original es yirá. Entonces cuando usted va a decir le temo a Dios, usted va a decir yirá a Dios. Le temo a Dios, no va a decir y me fobo a Dios. Porque efobo es la palabra para temor que significa miedo. Esta palabra es la que estanca a las personas, es la que paraliza a las personas, este phobos, este miedo. Esta palabra phobos es la que hace que la gente sea subyugada, sea atormentada, sea frenada de alguna manera, sea de alguna manera estancada, el phobos. Entonces cuando conocemos nosotros la palabra original, hay una diferencia grande cuando nos referimos al temor hacia la muerte, hacia el diablo y hacia todas las situaciones o circunstancias negativas, el phobos. Pero cuando hablamos del yirá, hablamos de temer a Dios, y temer a Dios es como respeto o reverencia hacia Dios. La palabra traducida del original es muy diferente y nos ayuda a entender mejor. Así es que como vamos a hablar de la estrategia de la libertad, yo quiero definirle qué es una estrategia. La estrategia se puede definir como un plan de acción a largo o a mediano plazo o a corto plazo diseñado para alcanzar objetivos específicos. Esa es una estrategia. Hay una estrategia de libertad que Dios diseñó. Y cuando hablamos de estrategia, el filósofo de liderazgo Maquiavelo, que muchos lo conocemos, y si usted no lo conoce, Maquiavelo fue un filósofo. Este expresa en su obra El Príncipe, escrita en el siglo XVI. Maquiavelo argumenta que un líder debe utilizar tanto el temor, el phobos, como el amor. Pero en última instancia sugiere que es más efectivo ser temido que ser amado.
Esta idea se basa en su observancia de la política y el poder de su época y su creencia de que la estabilidad y la seguridad del Estado eran las prioridades más importantes para un gobernante. Maquiavelo, hermanos míos, argumenta que si un líder debe elegir entre ser temido y ser amado, es más seguro y efectivo optar por el temor, según él. El amor de los súbditos puede ser volátil y fácilmente influenciado por las circunstancias, mientras que el temor es más constante y puede mantener a la población bajo control de manera más segura. Esa es la filosofía que usan los gobiernos y la política para gobernar a todo el mundo. Esta filosofía la siguen usando. Es más, hay una película que se llama Una luz en el infierno, donde prácticamente usted ve plasmada esa filosofía, donde al final de la trama surge esa frase: es mejor ser amado o temido. Cuando usted se da cuenta de que esto es lo que usan los gobiernos del mundo, por supuesto, tribus, comunidades, países, lo que significa es que los sistemas de gobierno en el mundo funcionan así. ¿Cómo así, pastor? Bajo la filosofía de es mejor ser temido que amado. Y los gobiernos siguen imperando a través del temor. ¿Están conmigo, hermanos? Así funciona el mundo. Un sistema bajo el yugo de Fobos, del temor. Dice Fobos: si te infunden Fobos, te subyugan, te manipulan, logran hacer cualquier cosa contigo, porque ese es el sistema. Lo que comprobó Maquiavelo. Entonces, hermanos míos, el diablo se aprovechó de que el hombre dejó de ser eterno sin pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque el miedo, el Fobos, realmente no surge cuando Adán y Eva pecaron. No. Porque cuando usted lee Génesis, encontrará la palabra yirá cuando Dios busca a Adán y a Eva y se esconden y se ponen mantitas para cubrir su desnudez. Y cuando salen le dicen: tuvimos miedo porque estamos desnudos. Pero cuando usted lee el original de eso, se da cuenta que es yirá. Sentí irá, o sea, sentí reverencia, respeto, porque estoy desnudo. Me doy cuenta que estoy desnudo. Tú eres Dios, tú eres santo, y te tengo respeto, te tengo irá, te tengo ese respeto hacia ti. No surgió de la caída de Adán, pero el diablo se aprovechó de que el hombre ya dejó de ser eterno sin pecar. ¿Qué significó eso? Que al pecar dejó de ser eterno y iba a morir. Iba a morir. Todos íbamos a morir. Entonces surge la muerte. Y de eso se aprovechó el diablo para infundir ¿qué? Fobos, miedo de la muerte. Aún en la actualidad, aún podemos decir que buena parte de cristianos sienten fobos por la muerte. Pero espero que en esta mañana todo cambie para aquellos que todavía sentimos un poquito de fobos. Es mejor sentir el yirá de Dios, porque Dios nos ha prometido vida eterna, hermanos míos. Pero el diablo se aprovecha de la muerte para imperar. Y por eso Hebreos 2:15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Jesús, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor, Phobos, de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese es el sistema. Uno no entiende cuando no tiene conocimiento de la palabra, no tiene conocimiento de Jesús, que todo el mundo está bajo el yugo del temor y está subyugado y está, hermano, es esclavizado espiritualmente hablando y también mentalmente. Hasta que uno se da cuenta por la palabra que el Señor te liberó del Phobos, del miedo hacia la muerte, porque Él nos da vida eterna a través de su muerte. Entonces viene el diablo y lo que hace es que usa la estrategia del temor para hacer cautivo a todos los hombres. Todos los hombres. Yo no sé si usted, pero yo a veces me he preguntado, ¿cómo es que logran estos, algunas, verdad, comunidades criminales, que hagan daño a otra persona y se sometan tanto y sean tan leales? Por el Phobos. Por el Phobos. Uno no logra entender cómo logra usted decirle a alguien, a un niño que asesine. Por el Phobos. El diablo usa la estrategia, las va a seguir usando mientras usted se dé cuenta que Dios, hermanos míos, también usó una estrategia. Y la estrategia que Jesús usa es la estrategia del amor ágape, o sea, el amor de Dios. ¿Para qué? Para darles la libertad. Todo aquel que crea en Él a través del ágape, el Phobos tiene que irse, hermanos míos. Y ahora la persona es transformada y comienza a vivir una vida diferente, porque ya no le tiene miedo a nada. Sin embargo, hay temores, Phobos, que nosotros estamos teniendo aún siendo cristianos. Amén, hermanos. Pero por la palabra hay que declarar que usted tiene libertad en el nombre de Jesús. Por la palabra. Usted diga, ya no, Phobos ya no más, ya haré mejor. El temor a Dios. Pero óiganme en esta mañana, aún una persona bajo el yugo del temor tiene que ser liberada, pero no hay otra forma que a través de el amor de Dios. Y para hacer sentir a alguien que es libre, tiene que echar el temor con el amor. Tiene que echar el Phobos con el ¿qué? El ágape de Dios. Así funciona. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Pongan atención aquí, por favor. Oigan, en esto consiste el amor. ¿En qué, pastor? ¿En que me dé regalitos? No, eso es parte del amor, pero no consiste en eso. Dice la escritura, primera Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Así no. Sino en que Él nos amó a nosotros. El amor consiste en que Dios te amó a ti. En eso consiste el amor, en que Él te amó a ti. Y se proveyó de cuerpo humano, o sea, se sacrificó. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Te ama y te demuestra por su muerte que te ama 100%. Que es leal 100%. De que no te va a defraudar. Que es fiel con su amor. Con el propósito, hermanos míos, de echar fuera todos tus temores, todos tus Phobos, y que realmente seas una persona libre.
Le dan un fuerte aplauso a él. Ahora, nadie puede amar a Dios porque está cautivo por el temor. Alguien puede decir, mire, yo creo que amo a Dios, pero si hay fobos en tu vida, si hay temor en tu vida, eso no puede ser. No puede ser. Porque quien va a liberarte del temor es el amor de Dios en tu vida. Es el amor incondicional de Dios. El amor consiste en que te ama y al amarte te hace libre. Y al morir se sacrifica y te perdona. Quedas completamente libre. Libre. Todo cambia, hermanos míos. La vida se transforma en nuestro corazón, en nuestro carácter se transforma. ¿Saben por qué? Cuando somos inundados del amor de Jesús. Buscamos el amor de Jesús. Eso es importante. Entonces nos damos cuenta de que todos los gobiernos del mundo están imperados por el temor. Y que nadie puede mejorar su estilo de vida o su vida. Nadie puede crear su propio futuro. Nadie, aunque tenga todo lo que tenga, no puede tener un buen futuro si está imperando el temor en la vida de alguien. Por más que se rebusque, por más que quiera superarse, por más que quiera tomar de alguna manera conocimiento o quiera mejorar su personalidad, no va a cambiar porque está lleno de temor, porque así funciona el mundo. Pero eso es lo que debemos de saber. El reino de Dios está imperando por el amor de Él mismo. El reino de Dios está aquí en la tierra, hermanos míos. Y cuando uno cree que el reino de Dios está imperando en la tierra a través de nosotros, nos damos cuenta que estamos en un gobierno donde impera el amor mismo de Dios. Y somos liberados de los imperios, de los sistemas del gobierno que infunden el temor. Por eso hay que estar viviendo en el reino de Dios. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. Porque es ahí donde impera el amor de Dios. En el reino de Dios. Quiero llevarlos a Mateo 4, 12, 16. Dice 12 al 16. Cuando él oyó, Jesús, que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: oigan, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Oiga esto: el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. 17, y esto es lo importante: desde entonces. ¿Desde cuándo? Desde entonces, desde ese momento, cuando Juan, hermanos, es encarcelado, va a ser aniquilado. Se termina un tiempo y Jesús entra a hacer lo que debe de hacer, a transportar o a llevar a aquellos que creen a otro sistema, a su reino. 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, cambien su mentalidad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Jesús comienza a predicar el reino de Dios,
se cumple lo que dice el profeta. Una luz resplandeció a los que vivían en regiones y sombras de muerte, a los que estaban asentados en tiniebla. Luz les ha resplandecido. Ha llegado la luz. Y Jesús comenzó a predicar el reino de Dios y su justicia. Porque ahí es donde impera el amor. Porque Dios es el rey de ese reino. Amén, hermanos. Entonces vamos a la estrategia de la libertad. La estrategia de la libertad no es nada más ni nada menos que el sacrificio del amor. ¿Cómo así, pastor? Dios decide sacrificarse por amor. Esa es una estrategia. Es la estrategia que Dios eligió para nosotros. La estrategia para hacernos libres. Es sacrificar, demostrar pues. Demostrar que sí nos ama. Por eso lo que leímos dice, ¿en qué consiste el amor? En que Dios te amó, te ama y te amará por siempre, por siempre. Así que la Biblia dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Les voy a explicar este texto, 2 Corintios 8:9. Jesús era ¿qué? Rico, y se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Pero ¿qué está diciendo esto? Según el contexto, se está hablando de demostrar el amor que usted tiene por los hermanos. Lo que está diciendo, hermanos míos, este contexto es que hay hermanos que están dispuestos a dar todo porque realmente aman. ¿Cuál era ese acontecimiento? Los hermanos de Jerusalén estaban pasando graves necesidades. O sea, les faltaba apoyo. Necesitaban una mano amiga. Y los de Macedonia, digan conmigo Macedonia. Macedonia era la iglesia del Señor más pobre que había en la región. Más pobre. Pero pobre no significa ser desaventurado o desdichado. No, materialmente hablando. Al contrario, encontrar la fortaleza de las riquezas de la gloria del Señor, eso es lo que a nosotros nos expande el corazón. Y Macedonia, siendo la iglesia más pobre, le pedía a Pablo que le dieran la oportunidad, aunque eran extremadamente pobres. Le decían a Pablo, danos la oportunidad de ayudar a los hermanos en Jerusalén, porque los amamos. Entonces Pablo está exhortando a los corintios a que imiten el amor de Dios de los macedonios, porque los macedonios lo que están haciendo en acción es que se están sacrificando el todo por el todo para demostrar que aman a sus hermanos de Jerusalén. Por eso cuando Pablo habla, está hablando de que Jesús hizo un gran sacrificio para demostrar que nos ama con la finalidad de hacernos completamente libres. Ser rico a ser pobre fue un sacrificio para Dios. Y los macedonios, hermanos, eran gente, pero gente realmente pobre materialmente. No tenían recursos, pero dijeron, por favor, permítenos tener el honor de ayudar a nuestros hermanos en Jerusalén. Llévales este donativo, llévales esta ofrenda. Y Pablo hace todo lo posible, porque los corintios no es una iglesia pobre. Los corintios es una iglesia con grandes dones, ministerios, ricos materialmente, tienen de todo. Y fue idea de ellos, dice Pablo, fue idea suya
la de querer ayudar a los necesitados. ¿Y hoy qué les pasa? Entonces, cuando usted llega a este texto, lo que significa es que Dios hizo un sacrificio grande para demostrarnos que sí nos ama. Y lo hizo con la finalidad de que ya no tengamos miedo. Fobos, digan conmigo, fobos. Hay que renunciar al fobos. Hay que renunciar al fobos porque Dios nos ha hecho libres. Entonces, cuando usted ve a Macedonia hacer este acto de amor, pero este acto de amor es sacrificial. Sacrificial. Este acto de amor es lo que usted ve en la Biblia cuando Dios le dice a la viuda que va a alimentar a su profeta, y la viuda solo tiene una comida para su hijo y él y dejarse morir. Pero Dios le dice: dale al profeta, y esa comida no cesará. ¿Qué es lo que hizo la viuda, hermanos? Un sacrificio. Porque si solo era su comida y la de su hijo para morirse, se la tenía que dar al profeta. Y ella obedeció a Dios. Pero no solamente obedeció, que es lo más que Dios requiere de nosotros, sino que se sacrificó para demostrar que sí amaba. Y sucede lo que nosotros miramos: el amor manifestado de Dios en cada uno de nosotros. Cuando usted ve todo esto, hermanos, cómo funciona el sistema o lo espiritual, tenemos que llegar a ese punto, y con esto cierro. Es mejor ser amado que temido. Es mejor ser amado que temido. Porque el amor echa fuera todo temor. Y uno se siente